Desde siempre, el ser humano sabe que ocupa un lugar especial en el universo. Él, el centro del mundo, la joya de la evolución. Alzó un día la vista al cielo. Y entonces comenzó a explorar. El ser humano descubrió que habita un planeta entre los muchos del sistema solar, un puntito azul que rota alrededor de su estrella. Un planeta con un tamaño muy normal, que orbita una estrella de luz tenue que los propios humanos clasifican como enana amarilla. Un tamaño ridículo comparado con las numerosas gigantes y las supergigantes. No hay más que ver la grandiosa Eta Carinae, una estrella 1.000.000 de veces más luminosa que el Sol, o la majestuosa Ugi Scuti, 5.000 millones de veces más voluminosa. El universo está repleto de estrellas más notables que el Sol, una chispita anónima al pie de las jerarquías estelares. Para medir las inmensas distancias entre estas estrellas, el ser humano tuvo que inventar una unidad de longitud especial, la que recorre en un año una partícula de luz. 10 billones de kilómetros. Por tanto, un año luz es a 1 kilómetro lo que 1 kilómetro es al tamaño de un virus. Y el universo tiene 80.000 millones de años luz de diámetro. Las estrellas son increíblemente numerosas. Una sola galaxia contiene entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Y las galaxias son a su vez innumerables. Lo que vemos no son estrellas, sino miles de galaxias. El universo visible cuenta con un total de 400 sextillones de estrellas. Una cifra tan grande que el ser humano apenas puede concebirla. Pero no es tan difícil. Hay tantas estrellas en el universo observable como gotas de agua en todos los océanos del planeta Tierra o granos de arena en todas sus playas y desiertos. Sin embargo, esta inmensidad no representa más que el universo observable, una zona más allá de la cual los telescopios humanos no alcanzan a ver, una ínfima parte del universo real. El ser humano vive en los suburbios remotos de una galaxia cualquiera, perdida en un universo tan vasto que ni siquiera puede comprenderlo en su totalidad. Manejando estas escalas tan astronómicas, ¿acaso el ser humano no resulta insignificante? El ser humano habita un planeta a su imagen y semejanza, especial, único, perfecto. El único planeta que alberga seres vivos, la Tierra. En un oasis de vida en medio de un gran desierto cósmico. ¿Pero es realmente tan excepcional? Los humanos tienen una visión muy vaga del universo en el que viven. Desde su perspectiva, es un lugar tan inmenso y vacío que, a falta de un nombre mejor, lo llamaron espacio. Pero lejos de estar desierto, este espacio rebosa de numerosos planetas, tan diversos como variados. Teniendo en cuenta que en el universo hay de media un planeta por cada estrella, probablemente haya más de 100.000 millones de planetas solo en la Vía Láctea. Y otros tantos en cada uno de los cientos de miles de millones de galaxias que existen. Con tal profusión de planetas, ¿cómo es posible que la vida haya evolucionado una sola vez? Incluso manejando probabilidades ridículamente bajas, lo más probable es que el universo esté rebosante de vida. Más aún, porque este universo cambia constantemente. Cada día se crean 275 millones de estrellas y, por tanto, nacen también planetas. Muchas llegan al final de su vida y todas están en constante movimiento. El ser humano ni siquiera es capaz de identificar su propia posición, que no es fija.
empezando por la órbita de la Tierra, que gira alrededor del Sol a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora y de la que el hombre tan siquiera es consciente. Tampoco percibe que todo su sistema solar se propulsa aún más rápido a través de la galaxia. Y finalmente, su galaxia, como todas las demás, está en movimiento. Se precipita hacia la galaxia más cercana, Andrómeda, a una velocidad de 720.000 kilómetros por hora. El ser humano tan superior parece profundamente perdido en un océano cósmico en constante movimiento. En este universo desmesurado, afirmar que no hay vida no es como tirar un vaso al mar y concluir que no hay peces. En definitiva, los humanos no tienen ni la menor idea del lugar que ocupan en el universo. ¿Están solos o simplemente son insignificantes? La Tierra es la cuna de la humanidad. El ser humano es su dueño absoluto, sin que nada parezca capaz de detenerlo. Sin embargo, el planeta Tierra no esperó a los humanos para empezar su historia. Desde el origen de la vida, la Tierra ha albergado innumerables especies que se han ido sucediendo durante periodos de tiempo más o menos largos. Pero el 99,99% de las especies que han vivido en la Tierra han desaparecido. Algunas han evolucionado progresivamente en otras especies. Otras se extinguieron de repente. De media, su paso por la Tierra solo duró unos pocos millones de años. Si la historia de la Tierra se escribiera en un libro de 1000 páginas, la vida aparecería en la página 185, más o menos. Esta vida estaría representada solo por células durante más de 700 páginas, hasta la explosión de especies pluricelulares, de la página 870 a la 880. La salida de las aguas aparecería en la página 916. En el curso de esta transformación constante, el planeta también ha sufrido 5 grandes crisis, incluida una hace 250 millones de años, a raíz de la cual la vida en la Tierra estuvo a punto de desaparecer. Esta extinción en masa supuso la desaparición del 70% de las especies terrestres y el 96% de las especies marinas. Al planeta le costó casi 10 millones de años recuperarse y reanudar la inexorable danza de la evolución, con sus desapariciones y sus recién llegados, como en el caso de los dinosaurios, que aparecen en la página 960 de la historia de la Tierra. Al final del libro, la historia completa del Homo sapiens, desde su aparición hasta la actualidad, quedaría cubierta en tan solo unas pocas líneas al final de la última página. Su presencia en la Tierra no representa más que el 0,004% de su larguísima historia. El ser humano no existe desde hace mucho tiempo, pero eso no significa que esté más evolucionado. Todas las especies están en la cúspide de su evolución y todas están perfectamente adaptadas a su entorno natural, desde el percebe, firmemente pegado a su ballena, hasta el minúsculo Madocua, de frágil apariencia, pero que sobrevive a los continuos ataques de las águilas, pitones y leones desde tiempos inmemoriales. No hay ningún indicio de que la especie humana vaya a ser eterna, ni de que vaya a tardar más que el resto en desaparecer. Lo más probable es que su paso por la Tierra solo represente un abrir y cerrar de ojos en la historia de su planeta. Una duración ínfima, casi insignificante. El ser humano es una especie excepcional, única, en la cúspide de la evolución. Pero ¿tenemos alguna idea de qué lugar ocupamos en el conjunto del árbol de la vida? El humano se clasifica a sí mismo como mamífero. Un mamífero como el gorila, el elefante, la musaraña o incluso el murciélago y la orca.
Hay más de 5.000 especies de mamíferos y 10 veces más de especies de vertebrados, entre los que también se encuentran las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Por tanto, el ser humano no es sino una especie más entre los casi 70.000 vertebrados que existen. Una simple hojita de un árbol gigantesco. Pero los vertebrados tampoco son los más numerosos de la Tierra, ni mucho menos. Los humanos ya han identificado 5 veces más de plantas y 20 más de invertebrados. Solo en la familia de los escarabajos se conocen más de 300.000 especies. Se estima que en la Tierra hay entre 7 y 100 millones de especies distintas. Pero las especies vivas no son solo animales, plantas y hongos. Si incluimos también bacterias, virus y otros organismos unicelulares, el número total de especies podría alcanzar el billón. Esto multiplica por varios miles el número de árboles de la vida. Si tomáramos una especie al azar en la Tierra, las probabilidades de dar con un ser humano serían mínimas. Desde sus orígenes unicelulares, la vida se ha diversificado en un número increíble de ramas, géneros y especies. Una increíble diversidad que los humanos apenas estamos empezando a comprender y que probablemente nunca lleguemos a catalogar por completo. Y en este inmenso bosque hay una hojita que se considera central, pese a que, con toda objetividad, es, cuando menos, insignificante. Aunque sea solo una especie perdida entre la multitud de seres vivos, el ser humano es, sin duda, la especie dominante en la superficie de su planeta. ¿Pero en qué criterio se basa esta superioridad? A pesar de haber más de 7.000 millones de humanos en la Tierra, el hombre no es la especie más numerosa, ni mucho menos. Por ejemplo, hay 3 veces menos humanos que pollos. Incluso si tenemos en cuenta la masa acumulada de todos sus individuos, la biomasa, la humanidad no pesa más que las hormigas. Los humanos tampoco son los más grandes, ni los más fuertes, ni los que viven más tiempo. Si algunos tiburones y tortugas viven más de 200 años, los corales y las esponjas viven varios miles de años. Algunas especies de medusas son incluso capaces de rejuvenecer para reiniciar su ciclo vital. Sin incidentes ni predadores, podrían ser inmortales. Y si los comparamos con otras especies, los humanos son de una fragilidad desconcertante. Las estrellas de mar, por ejemplo, pueden regenerar todo su cuerpo a partir de un solo brazo. El diablo espinoso puede pasar años sin beber más que las escasas gotas que recoge en su piel. Y comparados con el tardígrado, este bichito tan adorable, los humanos parecemos unas criaturas enclenques. Puede soportar perfectamente y durante años ambientes sumamente tóxicos y excesivamente salinos. Temperaturas de más de 150 grados o de menos 270 grados. La ausencia total de alimento, agua y oxígeno. Presiones 1000 veces superiores a las que aguantaríamos nosotros, los rayos X e incluso vivir en el vacío del espacio. Los humanos solo toleran una pequeña franja de temperatura. Tienen la piel fina, los órganos frágiles y la fisiología endeble. Cabría incluso preguntarse cómo ha sobrevivido esta especie hasta ahora.
Dada su extrema fragilidad, ¿no parece el supuesto dominio de los seres humanos insignificante? Más rápido, más alto, más fuerte. El lema de los Juegos Olímpicos nos recuerda que el ser humano es un competidor nato, con afán por superarse y superar a los demás. Aunque la verdad es que hay muchos que lo superan a él. El guepardo no es el único que deja enseguida atrás a los grandes campeones del sprint. El jabalí verrugoso, el camello y hasta una simple mosca los adelantan sin esfuerzo. ¿Y qué hay del salto de altura? En esta categoría el puma bate todos los récords. Alcanza más de 7 metros de altura sin necesidad de carrera inicial ni pértiga. ¿Y en halterofilia? El escarabajo rinoceronte puede cargar 850 veces su propio peso. El equivalente para un humano serían 65 toneladas, y además sin entrenar. Los elefantes marinos, mamíferos como los humanos, pueden sumergirse a una profundidad 10 veces mayor que los campeones de apnea, a más de 2000 metros de profundidad, y aguantar 2 horas bajo el agua sin respirar. En los deportes de combate pasaría lo mismo. Ni los humanos más combativos aguantarían un solo asalto contra un gorila, un oso o un canguro. Sin mencionar otros muchos animales mucho más pequeños que pueden ganar la pelea sin tener siquiera que luchar. En comparación a otros animales, los humanos tienen sentidos débiles. No ven a larga distancia. No ven por la noche. Son ciegos a los rayos ultravioleta e infrarrojos. E insensibles a los ultrasonidos. No detectan campos eléctricos ni el campo magnético terrestre. En definitiva, si comparamos sus capacidades físicas con las de otros habitantes de su planeta, no existen muchas categorías donde el ser humano pudiera hacerse con el podio de los Juegos Olímpicos de los seres vivos. En comparación con otras especies, el rendimiento humano resulta completamente insignificante. Puede que el humano no sea el ser más alto ni el más fuerte de la Tierra, pero es el único que ha desarrollado inteligencia. Posee un cerebro extraordinario que le permite anticipar, comprender e inventar. Un cerebro que le confiere una superioridad indiscutible. Pero ¿cómo se define la inteligencia? ¿Será la capacidad de resolver problemas complejos? En esto, los cuervos son verdaderos maestros. ¿Será entonces el uso de herramientas? No solo las aves o los monos las utilizan. Los pulpos, que además de su cerebro principal tienen otro independiente en cada brazo, son capaces de hazañas insospechadas. ¿El lenguaje? Esa es una característica muy humana. En realidad, no. La mayoría de los animales se comunican de forma compleja. Las abejas son capaces de explicar exactamente dónde encontrar qué tipo de flor bailando. Los grandes simios comprenden la lengua de signos y pueden transmitirla a otros. También tienen habilidades de cálculo mental comparables a las de los niños pequeños. Hasta las plantas se comunican entre ellas. Los árboles de acacia pueden prevenir químicamente a sus vecinos de que se los están comiendo, lo que les permite secretar a tiempo toxinas en las hojas. ¿Qué les queda a los humanos que les sea propio? ¿La conciencia de uno mismo? ¿La memoria a largo plazo? ¿La empatía? ¿El juego y el humor? Estos criterios de inteligencia se han observado en repetidas ocasiones en numerosas especies. Desde los casos más obvios,
hasta los más inesperados. Incluso la creatividad humana debe ponerse en perspectiva. Cientos de miles de años antes de que aparecieran los humanos, las hormigas ya habían inventado la agricultura, la ganadería, las clases sociales, el trabajo en cadena y las redes de comunicación. Si prestamos atención, muchas de las invenciones del ser humano son en realidad meras copias del mundo vivo que los rodea. En definitiva, puesto que ni siquiera es capaz de definir la inteligencia de las especies que lo rodean, ¿la superioridad del cerebro humano no será en realidad insignificante? A medida que el ser humano domina la tecnología, gana independencia y se libera del yugo de la naturaleza. Sin embargo, ¿podría el ser humano sobrevivir sin las demás especies? El agua que bebe y el aire que respira están purificados gracias al conjunto de las especies vivas, la biodiversidad. Esta biodiversidad también le proporciona todo lo que come, además de muchos materiales que constituyen su mundo o los principios activos de la mayoría de sus medicamentos. El ser humano ha industrializado la agricultura, pero sin los polinizadores, sus esfuerzos agrícolas serían en vano. No hay que olvidar que una abeja puede visitar la friolera de 250 000 de flores en una temporada. Y hay 50 billones de abejas en la Tierra. La agricultura se beneficia también de los invertebrados y los microorganismos del suelo que aseguran su fertilidad. 1 gramo de tierra contiene casi 1000 millones de bacterias divididas entre 10 y 100.000 especies distintas. La gran mayoría aún desconocidas para el ser humano. Si pusiéramos en fila el ADN de todas estas bacterias, llegaríamos a los confines del universo. Es una biodiversidad de una riqueza infinita. Cada especie se desarrolla en interacción permanente con otras especies. Si una especie desaparece, los eslabones restantes ayudarán a compensar esa ausencia. Si miles de especies desaparecen al mismo tiempo, la red de la vida se verá gravemente debilitada y correrá el riesgo de colapsar. Por su naturaleza biológica, la humanidad sigue dependiendo enteramente del tejido vivo de su planeta, para el cual tanto su presencia como su desaparición como especie resultan insignificantes. Si bien el ser humano no destaca por su dominación, ni por su rendimiento, ni por su inteligencia, aún le queda una certeza indiscutible: la de su propia identidad inalterable e inquebrantable. Pero a riesgo de herir su orgullo, los humanos son más bien una colección de especies que cohabitan en la más perfecta de las colaboraciones. El ser humano funciona gracias a decenas de miles de seres microscópicos que se encuentran sobre y dentro de su cuerpo y sin los cuales sencillamente no podría vivir. Incluso aunque esté limpia, la superficie de la piel se encuentra completamente recubierta por un manto de animales microscópicos, hongos y bacterias que actúan como escudo protector contra las infecciones. Y su olor corporal, tan individual y personal, no responde sino a su particular mezcla bacteriana, sin la cual el sudor sería inodoro. Adentrándonos hasta el fondo, nos encontramos una combinación de bacterias intestinales igualmente única en cada persona. Estas bacterias no solo facilitan la digestión, sino que también influyen en la salud en general. Actúan como un segundo cerebro, moldean el comportamiento, el humor e incluso los gustos y la personalidad.
Los microorganismos del sistema digestivo son numerosísimos. 100 billones, es decir, 10 veces más que el número de células del cuerpo humano. Ni siquiera nuestras propias células son tan puramente humanas como creemos. A lo largo de la evolución, ciertas bacterias han sido integradas, asimiladas e incorporadas hasta convivir íntimamente con las células humanas y volverse esenciales para su funcionamiento. Y si profundizamos un poco más en sus propios cromosomas, la integridad de esta humanidad se ve cuestionada. Desde los albores de los tiempos, el ser humano siempre ha ido incorporando cientos de genes extraños a su genoma. En total, se trata de 100.000 fragmentos de virus, lo que constituye el 10% del genoma humano. En definitiva, la humanidad en su integridad misma no es más que el fruto de una milenaria colaboración interespecífica. Por tanto, todas las pretensiones del ser humano en relación con otras especies resultan tan inapropiadas como insignificantes. El ser humano no es el centro del universo. Perdido en los confines del cosmos, comparte un planeta anodino con millones de otras especies, todas únicas y fascinantes, de las que depende completamente para su bienestar y supervivencia. Como una mota de polvo en medio de esta inmensidad, el ser humano no parece tan excepcional. Y sin embargo, siguiendo su propio camino, el ser humano dominó los elementos, alejó a sus depredadores y combatió el hambre y la enfermedad, para sobrevivir primero, prosperar después y, por último, conquistar. Inventó la filosofía, el arte, la ciencia. Desarrolló el altruismo, amplió la escala y el alcance de su comunicación, de sus intercambios y de su pensamiento. Instauró unos valores, una moral y una ética. Poco a poco creó también la religión, el comercio y la política, al tiempo que la discriminación, el odio y la tortura. Desarrolló el consumismo, la destrucción de la tierra y de los mares y la explotación de otras especies, además de la suya propia. El ser humano ha logrado la hazaña de contaminar las cumbres más altas del mundo, los océanos más profundos, el interior de otras especies y el exterior de su planeta. Cada minuto trae al mundo a 250 bebés y produce 4.000 toneladas de desechos. Cada día fabrica 240.000 coches y aniquila a 400 especies vivas. Cada año deja morir a casi 9 millones de niños menores de 5 años y destruye 13 millones de hectáreas de bosque. El ser humano parece priorizar la creencia sobre el conocimiento, el tener sobre el ser y la imagen de la felicidad sobre la felicidad misma. Se cree dueño de todo, pero no se domina a sí mismo. Es la única especie que ha desarrollado la capacidad de destruir su propio entorno sin haber desarrollado la sabiduría para no hacerlo. El ser humano, tan precoz, es aún inmaduro, capaz tanto de lo mejor como de lo peor. ¿Alcanzará la edad de la razón antes de arrasar con su propio hogar? Esta cuestión es de todo menos insignificante.